Muy buenas tardes, bienvenidos a Personajes. Hoy nos acompaña Juan Fernando Flores, consejero de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Queremos agradecerle por acompañarnos una vez más aquí en nuestro espacio, aquí en La Data. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, un honor poder acompañarlos y estar aquí desde La Data, que ha sido justamente una casa que estábamos recordando que hemos venido visitando desde el inicio y que nos ha estado acompañando todo este tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y a todas las personas que desde ya se están conectando a esta entrevista. Vamos a tocar varios puntos de coyuntura, pero ahora queremos realmente que nos pueda indicar cómo ha sido esa gestión realizada desde que asumió el cargo como consejero de gobierno del presidente Lasso. Bueno, la Consejería de Gobierno para Asuntos Políticos se crea formalmente el 19 de mayo de este año, una vez que el presidente toma la decisión de firmar la muerte cruzada. Cuando eso ocurre, el presidente me hace una invitación a trabajar de cerca con él y me pide que por favor me incorpore dentro de su equipo en el Palacio de Carondelet para justamente estar como consejero de asuntos políticos. Son justamente ya 2 meses desde que se crea y la función principal fue establecer diferentes políticas públicas, pero desde la visión política dentro del Ejecutivo, que es un tema que considerábamos que nosotros prestábamos el respaldo, el apoyo desde la Asamblea Nacional y que obviamente con el cese en funciones de la Asamblea ahora teníamos que apoyar la gestión de nuestro presidente desde otro espacio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos formalmente desde allí? Nosotros brindamos todo el respaldo político a las acciones del Ejecutivo desde una visión del territorio. Uno de los puntos que para nosotros ha sido más fundamental después de la muerte cruzada, que es el cómo generábamos ese acercamiento que teníamos desde la Asamblea con la ciudadanía, pero en especial de cara a los 5 meses que nos quedan formalmente antes de dejar la gestión. Por lo tanto, todo ese tipo de apoyo, de respaldo que nosotros estamos dando es justamente para poder fortalecer el gobierno de nuestro presidente, pero también dejar un legado cerrando la puerta de la mejor manera, por la puerta grande. ¿Y qué es lo que has notado, más bien desde que estás en este cargo, realmente mucho más cerca del presidente Guillermo Lasso y palpado también de tantas cosas que están sucediendo en el país? ¿Cómo se está llevando a cabo esas gestiones y qué es lo que están haciendo durante todo este tiempo? Bueno, lo primero que hemos hecho es dejar justamente en ese sentido la lógica de que la política se establece desde una oficina a un lugar y nos hemos ido a territorio. Hasta el momento son 10 provincias las que hemos visitado de manera territorial justamente para poder conocer de cerca qué es lo que está sucediendo. Pero ¿con qué sentido? ¿Con qué foco? En que como ya nos quedan 5 meses para salir del gobierno, nosotros debemos triplicar el trabajo y el esfuerzo político que hagamos en cada una de las gestiones, porque además ese fue el dictamen de nuestro presidente en el instante en el que él decide dejar de ser candidato, es decir, no optar por la reelección en las elecciones del próximo 20 de agosto, sino de irnos de la papeleta a las calles con la ciudadanía, entendiendo de que sí, se han cometido errores, hemos tenido algunos fallos, pero que lo importante aquí es cerrar de la mejor manera nuestra gestión, hacer un acercamiento profundo con la ciudadanía, triplicar el esfuerzo de todos nuestros programas sociales desde una visión política, pero en especial el que los ciudadanos se sientan representados con lo que estamos desarrollando al final de lo que es este gobierno. Algunos nos dicen ¿por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no lo habían hecho en otro momento? Porque las circunstancias de cada uno de los hechos hacían que la política se establezca desde las visiones donde estábamos. Antes teníamos una Asamblea Nacional que no dejaba que avancemos en muchos temas, que no permitía que nosotros podamos realmente integrarnos en esa dinámica política, pues ahora, después de que se cesen funciones, estamos no solo yo, sino varios de quienes estuvimos en la Asamblea Nacional respaldando al gobierno nacional desde adentro, para poder garantizar que esa cercanía sea realmente el legado que hemos establecido. Juan Fernando, justo hace unos días atrás estuvimos conversando con el ministro Bernal, que nos supo decir que uno de los problemas directos fue de la comunicación, que tal vez no lograron encontrar a un equipo. ¿Qué es lo que sucedió? Porque siendo el gobierno nacional, siendo las actividades y las obras tan importantes que el gobierno realiza y que se necesitan transmitir a toda la ciudadanía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tal vez no se fortalece esa parte? ¿O cuál realmente fue el trasfondo y el inconveniente que sucedió desde esa área? Yo creo que la parte donde se falló es que no quisimos cometer los errores que cometían gobiernos anteriores, de generar un estado de propaganda donde el extremismo de la información llevaba a la idealización de las personas, o en este caso del presidente de la República. Y nosotros hicimos eso porque justamente criticábamos que cuando estaban los otros gobiernos, el estado de propaganda era lo que al parecer prevalecía. Después, cuando ya iniciamos los procesos justamente del trabajo del gobierno nacional,
Quizás fallamos en el sentido de no entender que mientras no comuniquemos, no existimos para la ciudadanía. Porque no es que no se han hecho obras, no es que había un proceso de acercamiento. No Exacto, es que se han hecho cambios, a ese punto quería ir porque ustedes han estado en territorio y también, inclusive tantos ministros, tantos ministerios, el presidente Lasso, estando en acción, ustedes mismos visitando cada obra, constatando que se le está realizando, sin embargo la ciudadanía no estaba al tanto. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es justamente donde faltó esa parte donde hagamos clic con la ciudadanía. Y que la lógica de la comunicación solo se centralizó en la crisis y en el conflicto que se tenía desde el lado político, que al final es lo que terminó cansando a la gente. Porque la gente, ¿por qué termina detestando una Asamblea Nacional? No solo porque no permitía que avancemos en los programas de desarrollo que nosotros presentábamos y las leyes, sino que la conflictividad era el pan de cada día en los medios de comunicación. Y nosotros decidimos abstraernos de eso porque no queríamos ser parte justamente de ello. En el instante que se rompe esta dinámica y que justamente se elimina la Asamblea Nacional a través del decreto de muerte cruzada, viene a un punto donde se siente no solo esa paz, sino también un vacío. Y entre ese vacío lo que nos corresponde a nosotros ahora es fortalecer nuestra gestión, fortalecer el trabajo y ver de qué manera podemos nosotros hacer ese acercamiento, así sea durante estos 5 meses. Porque la gente dirá, es que el tiempo es corto. En política nunca es corto, especialmente cuando estamos hablando del servicio hacia la ciudadanía. Y durante estos 5 meses, ustedes que se encuentran en territorio, verificando y constatando cada una de estas obras, ¿cómo se están dando? Bueno, nosotros acabamos de estar, como mencionaba, en 10 provincias. Por ejemplo, estuvimos en la provincia de Chimborazo visitando un centro gerontológico que se ha venido trabajando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estuvimos ahí justo con el ministro Esteban Bernal. Esta es una obra que va a beneficiar a más de 100 justamente abuelitos y abuelitas que van a poder tener un espacio de lujo para poder justamente estar allí junto a la comunidad, junto a la ciudadanía. ¿Y qué hemos encontrado? Que la obra que estaba prevista para que se entregue a finales de diciembre lo vamos a inaugurar con el presidente de la República en la segunda semana de noviembre. Pareciera algo pequeño, pareciera que esto no va a ser trascendental para el país, pero cuando nos vamos a las realidades de las comunidades es realmente ahí donde vemos que el beneficio hacia la ciudadanía no solo se siente, sino que lo agradecen. Pero igualmente hemos estado en las otras provincias visitando varios proyectos. Ayer estuvimos justamente en la provincia de Los Ríos acompañando a nuestra gobernadora Connie Jiménez junto a la alcaldesa de Baba. Y estuvimos viendo ya cómo se están desarrollando otros programas que son importantes para el gobierno nacional. Donde ahí tendremos obras que terminaremos nosotros dentro de nuestra gestión y habrá otras que vamos a dejar para que los siguientes gobiernos lo hagan. Pero que son temas que responden a las necesidades de la ciudadanía. Porque aquí, sí, algunos esperaban que se hagan las grandes obras que sean visibles para todo el país. Pero nosotros nos fuimos a lo local, a los problemas y a las realidades más pequeñas, donde pequeñas obras son grandes transformaciones para la sociedad. Y es que sin duda alguna no hay mucho tiempo. Sin embargo, sí quiero tal vez preguntarte, Juan Fernando, quedaban 2 años. El presidente Lasso indicó que durante estos 5 meses, durante este tiempo que queda, iban a lograr o conseguir más bien alcanzar lo que más se pueda en relación a obras y en sus gestiones. ¿Qué es lo que realmente están abarcando para que se pueda cumplir y qué es lo que tal vez quedará para el siguiente gobierno? Bueno, lo primero que estamos haciendo es triplicando el trabajo dentro de la función pública, entendiendo de que el servicio hacia los ecuatorianos no puede cesar y que eso implica que nosotros tenemos que estar constantemente en el territorio junto a la ciudadanía respondiendo a esas necesidades. Pero también hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios. Hasta el momento hemos cambiado 15 gobernadores en el país justamente para que vengan personas frescas al proceso de emprender y fortalecer el trabajo en este territorio. Pero allí hay un proceso paralelo que no podamos dejar de lado, el fenómeno del Niño. Para algunos el fenómeno del Niño es solo unas lluvias. Nosotros en el análisis que se ha hecho junto a Riesgo, INAMED y otras instituciones hemos evaluado que existen 117 cantones en nuestro país que están en alerta amarilla y que esto no es menor. Porque esto quiere decir que hay un trabajo articulado que tenemos que hacer con los GAT sin importar las tendencias políticas, los partidos o los colores a los que representan. Porque estamos hablando de que las afectaciones pueden ser muy grandes si no trabajamos de manera conjunta. Y donde ya hemos visto los resultados cuando lamentablemente no se puede controlar ello. El caso de Esmeraldas, el caso de Flavio Alfaro en Manabí, el lamentable caso de lo que ocurre en Alausí, son realidades que pueden suceder y que estamos hablando de que en los últimos 4 meses de este año las lluvias van justamente a incrementarse y que pueden generar pérdidas no solo materiales sino humanas y donde ahí tenemos que trabajar en conjunto. Ahí va a haber un punto que es fundamental.
el trabajo articulado con los GAT desde el gobierno nacional para generar procesos de mitigación no va a ser algo visible. Estamos hablando de que estamos haciendo procesos en quebradas, en ríos, es decir, son obras no visibles porque no es algo que la ciudadanía lo va a sentir de manera directa. Pero lo que estamos haciendo desde ya nos va a permitir que realmente el día de mañana no tengamos hechos que lamentar. Esta será una obra no visible, no tangible, pero que el gobierno nacional está haciendo porque entendemos nuestra corresponsabilidad que tenemos con los gobiernos locales y provinciales. Y al no ser visible, no ser tangible, ¿cuál es ese plan de acción y prevención para la ciudadanía? Porque sin duda alguna no estamos preparados para ese tipo de catástrofes. Lo primero que hemos hecho es hablar con las prefecturas y las alcaldías. Este es un proceso que está liderado por el vicepresidente de la República, dado que el presidente de la República le encargó que sea él personalmente quien lo haga. Lo que estamos haciendo es visitando las provincias para que a través de los COE provinciales se puedan articular acciones de mitigación, prevención en materia de lluvias. Eso quiere decir todo lo que es quebradas, ríos, fluencias que pueden terminar el día de mañana creciendo y perjudicando a la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo allí? Temas en presupuesto para poder fortalecer que las prefecturas se les eleve el techo de gastos para que puedan hacer el tema de alquiler de maquinarias para poder hacer los procesos de mitigación. Coordinación articulada con los GAT para que justamente establezcamos las zonas de riesgo. Por ejemplo, tenemos en la provincia de Santa Elena que existen al menos unas 140 viviendas que están en riesgo inmediato. Tenemos que empezar a trabajar desde ya. ¿Dónde los vamos a reubicar? ¿Dónde se van a hacer los centros en el caso de que ocurra una lamentable tragedia? ¿Dónde los vamos a llevar a ellos? Es decir, todos los procesos paralelos que tenemos que construir para garantizar que de darse un desastre nosotros estemos preparados no solo como gobierno, sino como instituciones del Estado, pero también junto a la ciudadanía, que es lo más importante. También tenemos conocimiento de que el presidente Lasso está solicitando la ayuda internacional, inclusive visitó hace poco Estados Unidos ante Naciones Unidas la necesidad de que los países miembros de la ONU se sumen y profundicen no solo en este tema del fenómeno del niño, sino también en temas de la inseguridad. ¿Cómo avanza esta gestión? Bueno, la gestión la estamos haciendo en dos sentidos. Uno es el tema de la inversión internacional para poder fortalecer la gestión justamente del gobierno nacional para luchar contra la inseguridad, y la segunda es las respuestas y acciones que ya estamos haciendo. Uno de los datos que, por ejemplo, la ciudadanía desconocía: desde hace 9 años la Policía Nacional no recibía implementos para poder avanzar. Estamos hablando aquí de temas de seguridad como chalecos antibalas, de justamente municiones para poder enfrentar la inseguridad. Este gobierno ha hecho una compra de 24 millones de municiones, de las cuales ya fueron entregados 5.6, que desde hace 9 años no se dotaba la policía. Estamos hablando de que los chalecos antibalas, lo que es vehículos, motos, están llegando a partir del mes de agosto y septiembre en función de las compras que se han venido haciendo y de los acuerdos que se están manejando desde el Ministerio del Interior. Es decir, aquí hay un tema que para luchar contra la inseguridad también hay que dar las herramientas a la policía. Y uno de los puntos centrales fue lograr que justamente desde la parte judicial se autorice que incluso el armamento incautado por la policía a grupos delictivos ahora pueda ser prestado para que puedan utilizarse. Es decir, estamos buscando todas las herramientas en territorio, pero también en paralelo el apoyo internacional para fortalecerlo. Teniendo en cuenta de que ya no queda mucho tiempo y todas las acciones que ustedes están llevando a cabo, que sin duda alguna lo están dando a conocer y la ciudadanía creo que sí está palpando y está al tanto de lo que ustedes están realizando día a día. Sin embargo, durante este tiempo que queda, ¿habrá algún cambio de gabinete? ¿Considera que hay tiempo para eso o con los que están se van a quedar hasta que ya culminen por completo? Algo que le hemos dicho ahorita justamente en nuestras visitas a las provincias, a todo lo que es el Ejecutivo desconcentrado, que es todo el aparataje del Gobierno Nacional en las provincias, es que aquí no estamos en estos momentos para generar los cambios, sino para triplicar el esfuerzo. Lo que sí vamos a hacer son procesos de revisión, es decir, si hay funcionarios que consideran que, dado que ya vamos a salir, no hay que avanzar en los proyectos, consideran que algunos pueden hacer brazos caídos, consideran algunos de que ya no hay que trabajar en función de las necesidades del gobierno, serán los cambios pertinentes. Pero ¿Y eso cómo van a regularlo? ¿Cómo van a regularlo? regularlo y cómo van a estar al tanto detrás de estas personas para que realmente puedan poner mano dura? Porque no queda mucho tiempo y las necesidades del pueblo ecuatoriano son demasiadas. Bueno, el ejemplo empieza desde casa y lo que hemos hecho es fortalecer y ratificar la responsabilidad que tienen nuestros gobernadores en cada una de las provincias, donde el gobernador es el representante del presidente de la República en territorio. Para ello, a través de los intendentes, los jefes políticos, los tenientes, se va a generar un proceso de articulación de la gestión política
pero en paralelo de la gestión pública. Y ahí es donde es fundamental el trabajo articulado. Es decir, que no exista un punto donde simplemente porque yo soy de una institución yo no tengo por qué aportar a lo que están haciendo las otras, sobre todo en lo que tiene que ver en riesgos y en fenómeno del niño, porque vamos a necesitar de todas las instituciones por igual. Entonces, uno de los puntos que hemos evaluado hasta este momento en los 10 ejecutivos desconcentrados que hemos tenido en la zona centro-sierra y también ahora en varias provincias de la costa es el cómo vamos a fortalecer esa gestión, pero en especial que desde las gobernaciones se haga un proceso de revisión, de ejecución, de visión articulado con nuestros ministros en el gabinete. Es decir, la forma de triplicar el trabajo es triplicándolo en el sentido de la visión de cómo vamos a llegar hacia la ciudadanía, que es lo más importante. Juan Fernando, vamos a hablar acerca, ya están estas elecciones presidenciales, se aproximan. Tu análisis más bien directamente de los candidatos que aspiran llegar a la Asamblea, entre ellos algunos que ya estaban dentro del legislativo, y tu análisis en relación de la coyuntura y lo que está sucediendo políticamente. Bueno, yo creo que en lo que corresponde a la elección de asambleístas, el pueblo ecuatoriano tiene que tener claro que para esta elección debe aprender a diferenciar entre quienes están buscando llegar a la Asamblea Nacional para hacer durante el periodo corto que tienen algo dentro de la gestión legislativa y quienes quieren llegar al poder para continuar con el plan que tenían antes. Y en eso me refiero directamente a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Muchos de ellos, 47, están buscando volver a la Asamblea Nacional. Es decir, quienes nos llevaron al punto de ser una asamblea del menos del 4%, hoy buscan nuevamente el voto para que a través de eso se les dé una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para ahora legislar y trabajar por el pueblo ecuatoriano. Eso no es factible. Si durante 2 años no lo hicieron, no lo van a hacer en el periodo corto que quede. Así que yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión justamente a la ciudadanía de que recordemos quiénes eran las caras de este proceso que nos llevó a que el país esté estancado donde está y que a la hora de ejercer el voto lo hagan a través de un voto castigo. Y en el caso de quienes están buscando optar por primera vez a la Asamblea Nacional, sí nos preocupa que muchos de ellos consideren que esto es una oportunidad, un trampolín político y no para servir a la ciudadanía. Hemos visto varias entrevistas de varios partidos políticos donde los candidatos ni siquiera saben a qué van a la Asamblea Nacional, donde ni siquiera conocen justamente qué es la Asamblea Nacional. Ahí es donde se ve que esta tranquilidad que siente la ciudadanía después de que se eliminó la Asamblea Nacional nos tiene que llevar a evaluar qué estamos haciendo como sociedad. Porque la paz que estamos sintiendo no solo parte porque quienes buscaban el conflicto ya no están, sino que desde la ciudadanía hay un sentimiento de que quizás no deberían existir, y no es el llamado que estamos haciendo, sino que debe existir una reflexión desde allí de qué está ocurriendo en la política para que desde los partidos políticos, los movimientos, empecemos a reconstruir cómo vamos a hacer el acercamiento de la ciudadanía a las instituciones. Pues sabes que ese es un punto muy importante y que yo creo que desde ahí parte el problema, porque muchos candidatos que aspiran a llegar a la Asamblea lo toman como un pulso, que una puntada tal vez para que ellos puedan despuntar más adelante políticamente y se olvidan de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Si desde ahí ya parten, desde ahora que como candidatos no estando dentro, mucho peor. Pero ¿qué es lo que consideras que le falta a esta nueva asamblea? Yo creo que lo que falta es un poco de que pise tierra y se acerque a las realidades de los ecuatorianos. ¿Y por qué esto es importante? Porque más allá de llegar a la Asamblea Nacional como legislador, el verdadero hecho va a ser cuál líneas toman dentro de la lógica política. La del correísmo y algunos miembros del Partido Social Cristiano que lo que van a buscar es retomar el control en la Asamblea para cometer ilegalidades que no pueden, como retomar el juicio político y otros, o quienes realmente quieren un cambio y que desde el tiempo en el que estén en estos momentos en la Asamblea Nacional se pueda hacer algo. El otro día veíamos candidatos de quienes ya fueron asambleístas, que es lo más preocupante, decir que durante el año y medio que queda ellos van a lograr que se aprueben 7, 8, 9 leyes en la Asamblea Nacional. Pero si quien estuvo en la Asamblea Nacional, quienes estuvimos en la legislación, sabemos que se necesita casi 2 años para que una ley se apruebe. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente? ¿Y qué se puede lograr durante ese tiempo? Durante este periodo corto, ¿qué se puede lograr desde la Asamblea? Bueno, la Asamblea Nacional va a empezar con el pie un poco complejo, porque apenas lleguen nuevamente corren los tiempos que quedaron estancados. Estamos hablando de que se van a sentar ahí 137 personas que en menos de un mes van a tener que tomar definiciones sobre vetos que quedaron pendientes del presidente de la República. Si existiese una ley económica urgente, tienen que hacerlo en materia inmediata. De los proyectos de ley que quedaron pendientes, existen al menos unos 12 que quedaron para votación en segundo debate. Estamos hablando de que legisladores recién se van a sentar a ver qué es lo que dice la ley y aprobar o no aprobar. Ahí es donde ellos tienen la oportunidad de hacer la diferencia.
porque lamentablemente quienes conducían el Parlamento no dieron paso a que estas leyes que son importantes avancen, y que para nosotros eso es un punto preocupante, porque la Asamblea se terminó convirtiendo en una piedra de tranca para el desarrollo de los ecuatorianos. Estimado Juan Fernando, se acaba este tiempo, este periodo de gobierno. ¿Qué viene más adelante en proyectos personales? Bueno, en proyectos personales estamos trabajando junto a nuestro presidente nacional, Esteban Bernal, del partido, en lo que va a ser la transformación del movimiento político a partido político, que no es solo cambiar el nombre, no es que ahora vamos a pasar de ser movimiento a partido y con eso está. Tenemos que ir a un proceso de reestructuración, de revisión, de entender dónde nos equivocamos desde la visión político-partidista y cómo vamos a renacer desde ese punto. Para nosotros ahí va a ser fundamental ese acercamiento hacia las bases, reconociendo nuestros errores, entendiendo que nos equivocamos, pero también sin dejar de lado el aprendizaje que obtuvimos durante este tiempo para poder volver en las próximas elecciones del 2025. Para el 2025 ya tienen a alguien, están fijando cómo lo están planteando, o tal vez nuevamente el presidente Guillermo Lasso. Bueno, nuestro presidente Lasso será el líder justamente de todo este movimiento que estamos haciendo para poder reconstruirnos, pero más allá de pensar hoy en quién es la persona que representa esa candidatura, donde siempre será Guillermo Lasso nuestra primera opción, vamos a irnos a las bases, a esa reconstrucción. Entender que para poder llegar nuevamente donde hoy estamos, necesitamos volver a ese origen y desde allí proyectar lo que debemos hacer, con el aprendizaje, con el reconocimiento de los errores, pero especialmente el cómo desde este liderazgo vamos a hacer un cambio para que cuando nos volvemos a sentar en la silla hagamos la diferencia, entendiendo que también quedamos en deuda con muchas cosas hacia la ciudadanía. Juan Fernando, ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía que está observándote en este momento en relación de todo lo que está sucediendo y también para que puedas comunicarles y transmitirles todo lo que están haciendo en este gobierno? Yo creo que son tiempos complejos, tiempos difíciles, estamos viviendo un proceso que es atípico dentro de la democracia ecuatoriana, pero que no debemos verlo desde el lado negativo, sino desde la oportunidad que se nos puede presentar. Estas elecciones anticipadas nos llevan a un proceso de reflexión de qué está ocurriendo en el Estado ecuatoriano. ¿Por qué sentimos calma con que la Asamblea Nacional no exista? ¿Por qué vemos que de alguna manera un gobierno saliente, a pesar de que está dejando obras y gestión, no ha respondido a las necesidades? Y desde allí, repensar qué es lo que necesitamos como país. Algunos hablan de que debemos ir a un proceso constituyente, un proceso de renovación. Nosotros no tenemos miedo a eso, porque sabemos que en el fondo, más allá del camino político que tome este país, nosotros estaremos allí para hacer su voz y representarlo. Queremos agradecerte una vez más, Juan Fernando, por habernos acompañado aquí en nuestro estudio, aquí en Personajes, compartiéndole a toda la ciudadanía temas importantes y en relación de cómo está trabajando este gobierno. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden, no solo para la familia de la Data, sino todos los ecuatorianos. Claro que sí, gracias a todas las personas por habernos acompañado en esta tarde. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Personajes. Soy Melanie Pincari.